¿Qué onda? Otra vez yo molestando con la metamorfosis de Franz Kafka. En el video pasado, como se extendió bastante, me quedé con ganas de tocar algunos asuntos que tienen que ver con la presencia del sonido, del ruido en este relato. Me faltó hablar de cómo funciona la verosimilitud en la metamorfosis y también me faltó hablar sobre el tipo de trama. ¿Qué tipo de trama es este pequeño relato? Así que, pues, ni modo, hacer una segunda parte, un lado B sobre ese video. Así que rápidamente empiezo con lo del ruido. De hecho, escribí algo mientras terminaba de leer antier la novelita. Escribí algo sobre el ruido en la metamorfosis y dice así: el ruido en la metamorfosis de Kafka está representado por silbidos, azotes de puerta, gritos de horror, llantos, altísimos tonos de voz en diálogos y conversaciones banales. A través de Gregor Samsa, el personaje más celebrado de Kafka, el autor pone de manifiesto su intolerancia al ruido, y no es para menos. El ruido en la metamorfosis no solamente irrumpe de manera violenta en la narración del personaje narrador, sino que además rompe con los momentos de reflexión, de tranquilidad y de melancolía de Gregor Samsa. Sus añoranzas, sus recuerdos y sus pocas felices nostalgias de aquellos brevísimos momentos de felicidad se ven machacados, triturados y despedazados por la intuición frenética del escándalo. El ruido es, sin duda, lo que termina de redondear la trama del relato y le da ese aire de desesperación, de estrés e irritación. Eso fue lo que me nació escribir sobre el ruido en este texto de Kafka. Ay, no, esto lo voy a ocupar. Eso era lo primero que me faltó, vamos bien de tiempo. Lo otro que quería abordar era lo de la verosimilitud. ¿Cómo funciona la verosimilitud en la metamorfosis de Franz Kafka? A veces a la gente le cuesta trabajo firmarle el pacto de ficción a Kafka con este texto, pero creo que no es justificado, está muy claro cómo funciona la verosimilitud en este texto, y funciona de dos maneras. Tiene que ver con lo genérico y con lo pragmático. ¿Qué quiero decir con esto? La verosimilitud genérica tiene que ver con que el texto obedece a las reglas, a los procedimientos de cierto tipo de literatura. Y en el caso de la metamorfosis de Kafka, esta obedece a la lógica de la literatura fantástica, ¿vale? La lógica de la literatura fantástica escapa a la lógica de nuestra realidad fáctica, ¿sale? Aquí te puedes transformar en insecto, te pueden transformar la cabeza en caballo, como en Sueño de una noche de verano de Shakespeare, te pueden transformar en un asno, como el asno de oro de Apuleyo. Estos son apenas dos ejemplos de este tipo de literatura fantástica y a la cual, por supuesto, la metamorfosis de Franz Kafka pertenece, ¿no? Pertenece a esa tradición literaria. ¿Qué más? La verosimilitud pragmática. Eso tiene que ver con el sujeto enunciador. Y como aquí estamos hablando de una historia, el sujeto enunciador sería el narrador. Y es verosímil porque el narrador jamás está dudando de aquello que está contando. El narrador nunca se está cuestionando la verosimilitud de la historia de la familia Samsa. Es más, tan se cree aquello que está contando que se detiene en momentos muy concretos para describir el horror de los personajes, bueno, el horror que ciertos personajes sienten al ver a Gregor. Se detiene a describir el nuevo cuerpo de Gregor, sus callosidades, el cómo mueve las patas, sus tenazas en el hocico. Se detiene a describir cómo este insecto se regodea de felicidad cuando la hermana le lleva la comida podrida. En fin, es eso, ¿no? Que el narrador nunca está cuestionando. Es más, el personaje narrador se toma tan en serio aquello que está contando que le presta atención a los monólogos de Gregor Samsa. Tan les presta atención que incluso hace conjeturas sobre los pensamientos y sentir que Gregor Samsa le podrían estar pasando en la mente, ¿vale? Entonces, la verosimilitud
En la metamorfosis, a como lo entiendo yo, funciona de dos maneras. Es una verosimilitud genérica y es una verosimilitud pragmática, ¿no? Y eso es lo que hace que funcione y le firmemos el pacto de ficción a Franz Kafka. Y lo último que quiero, de lo último que quiero hablar es sobre la trama. ¿Qué tipo de trama es la metamorfosis? Es una trama de desilusión y es una trama trágica. ¿Por qué? Las tramas trágicas tienen que ver con una agonía interna, con una agonía espiritual. Y las tramas de desilusión tienen que ver con perder la fe o la creencia en ciertos ideales. ¿Cómo se ve reflejado esto que acabo de leer en mis apuntes en este texto? Hay una desilusión hacia la institución de la familia, ¿vale? La literatura en general suele ser muy crítica con el tópico de la familia, mientras la religión y la política inclinan su balanza por la familia próspera, la literatura inclina su balanza hacia la literatura, eh, hacia el tópico de la familia disfuncional. Y son tan disfuncionales que es la propia hermana. A ver, en primer lugar, queda claro, se intuye, aunque no te lo dicen de manera explícita, que los cuatro miembros de la familia Samsa no se toleran del todo, no se aguantan. Se quieren, sí, pero no se aguantan. Por supuesto, eso no lo hacen explícito, no se lo restriegan en la cara los unos a los otros. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, precisamente porque no se terminan de aguantar del todo, es la hermana la que decide que para poder recuperar la normalidad, la tranquilidad y aspirar a una nueva prosperidad, se tienen que deshacer de Gregor, ¿vale? Entonces, en ese sentido, ahí está esa tragedia interna en los personajes. Y Gregor también tiene cierto resentimiento hacia la familia. Él tiene que trabajar, ir a un trabajo que no le gusta por la familia. Si no, si la familia no dependiera de él, él probablemente no estaría trabajando en ese lugar tan matado. Eso por un lado. Y por otro lado es una trama de desilusión. Tiene que ver con lo mismo, ¿no? Eh, en la metamorfosis se pierde la fe hacia la institución de la familia, se pierde la fe a la fuerza de la familia como uno de los principales núcleos sociales, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos de tiempo? Perfecto. Eso era lo que ayer ya no pude decir en el video y ahora sí nos vemos en una siguiente entrega. Bye.